Amigos del Nuevo Diario, como siempre es un placer abrir nuestros micrófonos para compartir con todos ustedes entrevistas interesantes con personas que nos hacen crecer, que nos edifican y que por supuesto nos enseñan muchas cosas en distintos temas. En esta ocasión me hago acompañar de un laureado periodista, comentarista, novelista, que nos acompaña en esta ocasión para hablarnos de sus nuevos proyectos, una nueva novela a nivel de medio ambiente, señores, algo tan importante, pero sobre todo vamos a conocer un poquito al ser humano, a ese hombre detrás del gran periodista que es. Así que él es Geraldino González. Muchas gracias por la invitación y de verdad estamos aquí a su mejor disposición. Es un placer tenerle por aquí, Geraldino. Y bueno, vamos a iniciar con buen pie. Vamos a iniciar con su historia, de dónde usted viene, cómo fue su infancia, sus primeros añitos de vida. Mira, realmente yo diría que una de las épocas que yo más añoro es mi infancia, especialmente la que va desde el nacimiento hasta los 10 años por ahí, Wow. porque me permitió disfrutar de ese campo dominicano tradicional y lo viví inmensamente. Me sentía parte de esa naturaleza dentro de la que convivía, aún con las precariedades que tenía. En medio de la pobreza, era un campo que se llama las Varías de Baní. Y posteriormente me trasladé a San Cristóbal a los 9 o 10 años, donde comencé posteriormente mi escuela primaria. Continué. Muy bien. Cuéntenos un poquito de cómo fueron esos estudios, luego de la primaria, qué hizo, todo. Mira, el hecho de yo salir de las Varías de Baní era porque cuando se llegó a tercero de la primaria, en ese campo, la escuela no pasaba de ese nivel. Entonces a mí, que éramos 9 hermanos, tuvieron que sacarme dentro de los 9 y sacarme para San Cristóbal para ponerme en la escuela primaria de San Cristóbal, que sí llegaba a niveles mucho más altos. Llegaba hasta octavo y luego venía el nivel del bachillerato, y por eso fue mi mudanza desde mi primera infancia hasta los 10 años. A partir de los 10 años me viví en San Cristóbal hasta hacerme adulto, realmente. Muy bien. ¿Y cómo fue la vida entonces en San Cristóbal? Muy ¿Con activa, quién compartía? muy activa, porque, bueno, logré, aunque en principio yo era un campesinito que se había metido en la escuela de la ciudad, en la zona céntrica de San Cristóbal, zona urbana. Yo era un campesinito, lo que nosotros llamamos a bullying ahora, uno lo sufría, pero lo pasaba. Pero puedo decir que me sentí cómodo en esa escuela donde estudié y posteriormente en la escuela a nivel normal de bachillerato, y me involucré mucho en los clubes culturales y deportivos, y luego me involucré también en actividades políticas. Excelente. Vamos a ir un poquito hacia atrás. Cuéntenos cómo fue la relación con sus hermanos. ¿Ellos también pudieron estudiar? Sí, sí, de hecho yo tengo 2 hermanos que son periodistas, pero uno de ellos no lo ejerce porque se dedicó a ser entrenadora de atletismo, pero es graduada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y otro ejerce periodismo, pero de manera independiente. Y mis otros hermanos se dedican a otras cosas. Hay una cosa en la que todos participamos, que fue que prácticamente todos trabajamos la agricultura como la trabajó mi papá. Qué bueno, es Sí. herencia, ¿verdad? Siempre Sí. es bueno tener eso presente, Sí, las raíces, ¿no? Sus padres. Sí. No se me olvida nunca eso. Excelente, qué lindo. Cuéntenos un poquito de esa relación con sus padres. Yo diría que mi relación fue más estrecha con mi padre que con mi madre. Lo adoraba a los dos, naturalmente. Pero mi padre viajaba desde el campo de Baní hasta San Cristóbal, cosa que no hacía mi madre. Entonces yo lo veía más a menudo y tenía más contacto con él. Pero eso no implicaba que dejara de quererlo igual que como lo quería él, realmente. Y mi padre fue un hombre que lo único que hizo fue trabajar la tierra. No fue ni empleado privado ni empleado público nunca. Nada más trabajó la tierra. Trabajó la tierra. De ahí viene mi inclinación y mi amor a la naturaleza. Qué bueno que lo destaca, porque eso es importante. ¿De dónde viene este interés de hablar Mi sobre el amor a medio la ambiente? naturaleza viene ahí porque cuando tú te acuerdas del rocío, de la tierra negra, del río, del canal de riego, de todas esas cosas que tú viviste en esa infancia y en esa adolescencia, tú lo sientes. No es como ahora.
ya ahora es difícil sentirlo. Sí, como que afloran todas esas emociones de familia, trabajo, exactamente. el legado y todo Sí, esto sí, también. sí. Cuéntenos de las cosas más importantes que aprendió en su núcleo familiar. Bueno, realmente yo diría que la responsabilidad en cada tarea que me imponía. Mi papá, yo lo defino como un hombre muy responsable en cada cosa que emprendía, en cada trabajo que hacía y en cada compromiso que asumía con cualquier persona. De ahí que yo trato de emularlo. Quizás no en la proporción en que él lo era, pero trato de hacerlo. Qué bueno, eso siempre hay que llevarlo presente. Sí. Y bueno, la gente antes, usted decía como que le hacían bullying, que el campesinito, pero la gente campesina es de muy buenos valores. En una escuela pública urbana, uno que viene de una escuela pública rural, Sí, imagínate. sí. Pero había que aceptarlo. Claro que sí, esos campesinitos y esos pueblitos yacen y tienen muchas personas buenas, de buen corazón y que son muy trabajadoras, a pesar de quizás no llegar a la escuela. Así es. Cuéntenos entonces más adelante qué usted estudia, cómo llega a la universidad. Mira, después que yo terminé la parte que tiene que ver con la escuela primaria, fui al nivel del bachillerato y luego posteriormente yo combinaba esa actividad con actividades de trabajo personal. Ya yo no era un adolescente. Es verdad que comencé siendo un adolescente a nivel secundario, pero ya me estaba convirtiendo en adulto y necesitaba ganar algo. Combiné una cosa, mis estudios, con trabajos de albañilería. Yo trabajé muchos años en albañilería, en construcciones, ligando mezclas, tirando bloques, poniendo cajitas eléctricas, todo ese tipo de cosas. Y en ese mismo tiempo, pues, mi inclinación social fue leer todo lo que encontraba. Y eso me dijo a mí, tú tienes que ser, o tú vas a ser periodista. Y efectivamente, solamente me inscribí para estudiarlo, pero yo soy un autodidacta. Yo me hice porque el trabajo después no me permitió continuar la carrera que yo quería. Y me hice autodidacta comenzando incluso. Aquí en este periódico hay artículos que yo escribí para esa época. Te estoy hablando del año 80, 79, 80 por ahí, para esa época. Aquí tienen que haber en los archivos algunos artículos míos. Pero oficialmente yo comienzo a cobrar como periodista en el 1981 en el periódico El Caribe, que fue mi principal escuela. Ahí yo comencé a aprender de todo. Porque el periódico El Caribe en este país ha sido una escuela para todos los viejos periodistas como yo. Y también para algunos nuevos. Y para algunos nuevos también. Incluyendo. Y para algunos nuevos, exactamente. Sí, yo comencé ahí en El Caribe. Qué excelente. El Caribe es una escuela para todos. Usted lo ha dicho y de verdad que lo llevamos. Bueno, de hecho, aquí trabaja un señor que yo le agradezco mucho porque me corregía muchísimo. Y a nadie le gusta mucho que lo corrían, pero él era enérgico. Y le admiro y le quiero mucho. Él no lo sabe, pero yo lo debo decir. Que Tuto Mota. Tuto Mota. Tuto Mota era el jefe de la mesa de corrección del periódico El Caribe en esa época. Y la verdad es que nos hizo aprender a la mala. Enrique Tuto Mota, un saludo, debe de andar por ahí en nuestro periódico. Así y mismo. No enérgico como él solo. Sí, sí. Como él solo. Definitivamente. Pero le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Qué bueno que afloran esos agradecimientos a esta altura del juego. Sí. Porque me enseñó mucho. Le enseñó mucho. Sí. Excelente. Cuéntenos, me ha dado curiosidad, ¿cómo llega al periódico El Caribe? Yo llegué al periódico El Caribe a través de un amigo mutuo que trabajaba con un periodista que era editor del Caribe llamado Danilo Domínguez, editor deportivo. Él trabajaba con él y entonces el amigo mío, que era periodista del Caribe, se llama Ramón Rodríguez, me dijo, pero tú comienza a practicar aquí, comienza a practicar. Y yo comencé practicando en el Caribe hasta que llegó mi nombramiento. Esa fue la manera en que yo comencé ahí, a través de ese amigo llamado Ramón Rodríguez, que trabajaba con el editor deportivo de ese tiempo que se llamaba Danilo Domínguez. Y por ahí comencé.
Excelente, fue un proceso, ¿verdad? Un Todo paso a paso. todo un proceso. Todo un proceso. Me daban 2 pesos diarios para que yo viajara de San Cristóbal aquí a la capital. Wow, 2 pesos. ¿Y rendían esos 2 pesos? Rendían, me rendían, Rendían, sí. señores, y ustedes saben. Sí. Cuéntenos un poquito luego cómo se ve mezclado. O sea, ¿usted terminó la carrera? No terminó la me carrera. absorbió el Los oficio, trabajos. el trabajo me absorbió el tiempo. No la Excelente. terminé. Yo no soy graduado en Pero eso. usted se preparó a tal punto que lo ejerce con toda libertad, como que Bueno, porque se comió los libros. yo traté de aprender lo más posible. Traté de aprender. Y yo te voy a decir una cosa. Siempre me interesó la lectura porque nunca fui bueno para las matemáticas. Ay, ese es mi dicho. Yo lo he dicho mucho aquí en las entrevistas. Yo no servía para matemáticas en nada. Ay. Ni física, ni química, ni trigonometría, ni matemática, ni nada de Ay, eso para es mí. álgebra de Baldor. Nada de eso. Yo Nada. tampoco, no me gusta. Yo Y yo sabía que por ahí yo no iba a encontrar nada. De verdad. Y no, y qué bueno que se dio cuenta a tiempo. Exactamente. Como muchos de nosotros también, que no somos buenos con la Eso fue lo que me pasó a mí. Mire qué bien. Cuéntenos los otros pasos luego del periódico El Caribe o ya permaneciendo allí. Mira, siempre tuve una inclinación a la lectura, en leer todo lo que me encontraba, todo lo que caía en mis manos y hasta lo que no caía en mis manos, que era ajeno, que era de cualquiera o que lo podía buscar en cualquier parte. Y eso me fue llevando, me fue enseñando cosas. Yo siempre he dicho, bueno, lo digo yo, no. Hay un famoso poeta argentino, hay un poeta llamado Pablo Neruda, que decía que la mejor manera de aprender eran 2 cosas, viajar y leer. A mí me encanta leer. Y lamentablemente, uno de los graves problemas que tiene el periodismo en República Dominicana es que ni los periodistas, pero ninguno de las otras profesiones leen. Aquí no se lee, en este país no se lee. No existe Lamentablemente. No hay una cultura de leer. No se lee. Se lee estrictamente lo elemental, pero no se lee nada. Eso es lamentable. Es lamentable porque lleva una carrera que puede ser, pues, vulnerable ante, ¿verdad?, las situaciones que debemos de enfrentar los periodistas. Y hay una cosa que tú tienes que tener siempre presente. La gente en la calle piensa que el periodista debe saberlo todo. Sí. ¿Qué usted opina de eso? Porque me lo han dicho mucho como periodista. Yo diría que debería saber la mayoría de las cosas elementales. Saber algo de algunas de las cosas elementales. Claro que sí. Las noticias del día a día y todo lo demás. Así que ya saben, el periodista no tiene que saberlo todo. Así que cuéntenos un poquito ya luego cómo le fue en el Caribe. En el Caribe yo tuve una época muy buena donde aprendí mucho. Y del Caribe yo salí directamente al Listín Diario. En el Listín Diario duré 10 años. Y también trabajé en su tiempo de brillo de Radio Popular y de Radio 1000. En los 2 noticieros más importantes que habían en este país en esa época. Radio 1000 informando y Noticiario Popular. En los 2 trabajé también. Wow, cuéntenos qué es lo que más añora de esa época o cuáles fueron los grandes aprendizajes. Los grandes aprendizajes, y debo decirlo, los periodistas de ahora tienen mucha ventaja sobre los periodistas de antes. ¿Sabes por qué? Porque la plataforma digital y las redes sociales te permiten en cualquier lugar del mundo tú transmitir inmediatamente. Contrario a lo que nos pasaba a nosotros. Por ejemplo, yo iba a cubrir un viaje de Balaguer a Pedernales y yo tenía que irme de madrugada y venir de Pedernales a redactar al periódico Listín Diario lo que iba a salir al otro día. Wow. O sea, 4 o 5 horas en trayecto de aquí a Pedernales o a cualquier parte de la frontera para venir a trabajar en una máquina, en una Olivetti, una Olimpia, una Underwood, una máquina de esa, para que pudiera salir al otro día. Wow. Ahora no, ahora usted por las redes, usted lo manda sin ningún problema. Rapidito. Manda las imágenes y manda el texto. En segundos. En segundos lo tiene. Qué interesante. Y en ese tiempo era una carrera sin tiempo, no, sin horarios. Sin horarios. Sin horarios. No había horarios. No. Tú entrabas en la mañana y tú no sabías a qué hora salías. No sabías. Eso lo escuchaba era así, mucho. Realmente. Wow. Ahora no.
Ahora hay 2 horarios. Ahora hay 2 horarios. Exacto. Así mismo. Hay más libertades. Y te llega la noticia aquí a tu escritorio. Sí. Ahora, mucho cuidado. La noticia más importante no es la que primero se diga, sino la que contiene la verdad. La que contiene la verdad. Siempre hay que apostar a la verdad, Geraldino, porque es que eso es pues lo que rige todo. La verdad sobre todas las cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando un medio tradicional, llámese radio, televisión o periódico, publica una noticia tomada de una plataforma digital o de una red social sin haberla confirmado. Sin confirmar. Exacto. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado. Y de eso vamos a hablar un poquitito más adelante, de todo este periodismo nuevo, la posverdad, la ligereza con la que se están manejando los medios de comunicación hoy en día. Pero vamos a volver un poquito hacia atrás. Ustedes de Baní, Banilejo, del sur. Siembra cuéntenos cuéntenos cómo ve Baní hoy en día, a diferencia de antes. Sabemos que es un pueblo que ha estado en crecimiento, pero ¿cómo usted ve? Mira, realmente yo no hice vida en Baní. Yo soy originario de un campo de las Varías de Baní, que es un distrito municipal de las Varías de Baní ahora. Antes no era un distrito, era una sección. Yo no hice vida en Baní, en la ciudad. Realmente yo hice vida en San Cristóbal. Y no te puedo hablar sí, claro, todos mis familiares son de allá. Todos son de allá, pero yo no hice vida en Baní, yo hice vida en San Cristóbal, en todo lo que tenía que ver en política, en clubes, en grupos culturales, toda mi vida transcurrió realmente en San Cristóbal. Entonces esa misma pregunta para San Cristóbal, ¿cómo ve, pues cómo se mueve esa ciudad hoy en día y a cómo era antes? ¿Cuáles son las debilidades, las fortalezas? Yo diría que San Cristóbal tiene un grave problema. Primero, ha crecido de una manera arrabalizada, pero además San Cristóbal se ha convertido en una ciudad dormitorio. Ciudad dormitorio es que la mayoría de sus gentes vienen a trabajar a la capital o el Gran Santo Domingo y se marchan a dormir a San Cristóbal. Eso es una ciudad dormitorio. ¿Por qué? Por la cercanía que hay entre la capital y San Cristóbal. Y eso va en desventaja porque la gente... los gobiernos han concebido como la idea de que San Cristóbal no necesita, por ejemplo, establecimientos comerciales, instituciones grandes, porque todo lo tiene al lado. Cerquita. Al lado, exactamente. Sí. Es el grave problema que tiene San Cristóbal. Problema. Pero bueno, las autoridades saben que le tienen que poner ojo a todos estos lugares que son importantes también. Claro. Así que, Geraldino, vamos a ir un poquito ya al periodismo. Cuéntenos en qué momento usted decide hablar sobre medio ambiente. Ya sabemos que su deseo y esa, ¿cómo le diríamos? Esa manera de escribir vino de su padre, que era agricultor, todo eso, trabajaba la tierra. Pero ¿en qué momento usted decide, voy a escribir de medio ambiente? Mira, en el momento en que yo decido escribir sobre medio ambiente es porque ya yo veía la inquietud de mi padre sobre la naturaleza, sobre la producción, los productos, la agricultura. Pero sobre todo porque en el Caribe yo me sentaba al lado de un señor llamado, ustedes no lo conocieron, claro, llamado Feliservio Ducudrey. Feliservio Ducudrey fue un periodista que escribía en el Caribe nada más sobre temas de recursos naturales, pero él era político. Él fue miembro de un partido que se llamó Partido Socialista Popular, PSP, que luego se fundió con el PLD y fue el miembro del comité político del PLD. Pero ¿cuál era su función como periodista? Su función como periodista fue escribir los recorridos que hacía el profesor Eugenio de Jesús Marcano y el profesor Julio Cicero, que eran investigadores ecologistas y ambientalistas que recorrían todo el país. El cronista de ellos era Feliservio Ducudrey, que plasmaba en el periódico todos los recorridos que ellos hacían a nivel nacional. Y yo me sentaba justo al lado de él y veía cómo él escribía todas esas cosas. Él fue el cronista al extremo de que hay 5 tomos publicados de sus colecciones de escritos que lo publicó la firma León Jiménez.
sobre la riqueza de la naturaleza en República Dominicana. A partir de ahí comenzó yo a investigar y a escudriñar sobre recursos naturales. Y escribí mi primer libro que se llama Deforestación en República Dominicana, que en ese tiempo teníamos una gran deforestación en República Dominicana de un 11, un 12, un 13%. Los bosques dominicanos estaban destruidos y yo comencé a escribir. Y comencé a sacar mis primeros libros, pero sobre todo debo agradecer a quien fue el director del Listín Diario en ese tiempo, don Rafael Herrera, que me dijo, si tú quieres escribir sobre recursos naturales, tienes las páginas abiertas. El Listín Diario explosionó todo lo que tenía que ver con medio ambiente y recursos naturales en todos los niveles cuando yo incursioné en esa área a escribir sobre ese tema, aún cubriendo el Palacio Nacional como periodista, que era la fuente que yo tenía asignada. Usted manejaba esas dos áreas bastante fuertes. Exactamente. ¿Verdad que sí? Exacto. Cuéntenos, usted viene del Caribe, que es una escuela. Exacto. Y va a la casa de todos, que es Listín Diario, el padre de todos. Salí hoy del Listín y al otro día estaba... Salí hoy del Caribe y al otro día estaba en el Listín. Wow, ya usted tenía su zapata hecha en el Caribe, pasa al gran padre, que es Listín Diario, exacto, y explosiona todo esto del medio ambiente. Exactamente. Luego de ahí, ¿cuáles fueron sus grandes quizás aportes? Vamos a decir, tiene ya muchos libros, habló de esto, y Listín Diario se ha caracterizado por ser la fuente de la verdad. Cuéntenos, ¿cómo fueron esos años hablando de medio ambiente en el Listín? Mira, me dio respaldo Rafael Herrera, me dio respaldo don Francisco Comarazami, que fue director también, y me dio respaldo Rafael Molina Morillo, que también fue director. Eso explosionó a tal nivel que, de hecho, uno de los trabajos nuestros en el Listín Diario recibió un premio de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la CIP, por el trabajo realizado, y otros premios más por el trabajo que se desplegaba en el Listín Diario en ese tiempo sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Realmente el periódico explotó el tema en todos los órdenes. Y de ahí en adelante, hasta la promulgación de la Ley 6400 de medio ambiente en el 2000, a partir de ahí, República Dominicana comenzó a recomponerse en el área ambiental, al extremo de que hoy podemos disfrutar de más de un 35% de cubierta forestal y tenemos aproximadamente un 25% del territorio nacional que está concebido como área protegida. Área protegida. ¿Qué se siente ser parte de ese cambio? Porque el periodismo es hacer cambios. Es realmente una satisfacción inmensa. Yo creo que hemos avanzado mucho en eso. Mucho hemos avanzado. Nos faltan muchas cosas, pero hemos avanzado mucho en las últimas décadas. Y qué bueno que usted ha sido parte de ello. Vamos a recordar algunos premios que ha recibido el señor Geraldino González. Premio Nacional de Investigación Científica, otorgado por la Academia de Ciencias de la República Dominicana. El premio que ya mencionó de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP de Periodismo en Profundidad, Punta del Este, Uruguay. Premio Nacional de Turismo en Televisión de Adonpretur. Premio Soberano a Mejor Documental en el año 2003. Premio Nacional World Vision de Situación Infancia en RD. También consulta de publicación National Geographic sobre su libro Lagunas, Humedales y Lagos en República Dominicana. ¿Ha llegado usted hasta National Geographic? Bueno, ellos han consultado algunos de mis libros. Excelente, eso deja mucho que desear. Usted es de verdad que se lo merece, porque se ha fajado y ha construido su camino en esto que es el medio ambiente. Cuéntanos entonces un poquito, luego del Listín Diario, ¿cuáles fueron sus próximos pasos? Bueno, del Listín Diario yo pasé ya a la televisión. Y en la televisión tengo 34 años. 34 años en el Canal 5. Ahí hago 2 programas de fin de semana y uno diario, revista Tele 15. Fin de semana lo último y Objetivo 5. Diario, revista Tele 15. Esos son lo que... Ese es mi, además de ser subdirector de prensa de allá. Subdirector de prensa, señores, el que no va a Gerardo Lozano los domingos cuando usted está en su casa sin hacer nada, pues noten esto. Porque uno se sienta, el día que usted no sale, usted lo ve ahí en el 5, dando las noticias. Sí, así mismo. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia de pasar de periódico a televisión.
Bueno, yo diría que fue normal, porque resulta que mientras yo terminaba mis últimos años en el listín, ya yo lo hacía de manera simultánea en el Canal En el 5. 5. O sea, trabajaba en los dos al mismo tiempo. Y entonces no fue un paso trascendental, sino que ahí en el Canal 5 hice el primer y quizá el único programa sobre medio ambiente que se ha hecho en República Dominicana, que se llamaba Mundo Ecológico. Muy bien, porque siempre queda esa duda de como que pasar de aquí, de lo escrito a la televisión y todo eso, pero usted lo ha hecho excelentemente bien. Cuéntanos cómo fue ese programa, por qué salió del aire y si quizás hace falta hablar de esto en televisión nacional. Hace falta hablar de eso no solo en televisión, en todos los medios de comunicación del país. Hay que prestarle mayor importancia al tema, porque todos dependemos de los recursos naturales. Todo, Todos. absolutamente todo lo que existe en la humanidad depende de los recursos naturales. Y aquí lamentablemente hay muchas cosas en las que, por ejemplo, la gente todavía tiene el criterio de que, por ejemplo, el agua es un bien infinito, que no es un bien finito. Cuando digo que la gente piensa que un bien infinito es porque como que no se acaba. No, el agua es un mineral que se acaba. Y por ejemplo, la gente todavía tiene la costumbre de que tira la basura a los ríos o al mar. No, usted no puede tirar ni la basura ni a los ríos ni al mar, porque sencillamente va a contaminarlo. Y lamentablemente nosotros tenemos muchos problemas en ese tipo. Todavía a la gente le falta mucha educación ambiental, mucha. Mucha educación ambiental. Eso es importante y creo que en la República Dominicana no hay, sí hay programas de turismo que quizás tocan el tema, Hay pero son muy por arriba. Sí, muy por arriba, Entonces, muy por arriba. La gente tiene que hacer conciencia de que hay que preservar el medio ambiente porque es la casa. Tu casa tú la tienes que tener como tu templo. Pero recuerda, es una casa que tenemos prestada por un tiempo. Sí. Cuando a ti te prestan una casa y te la entregan limpia, cuando tú la vayas a entregar, debe entregarla limpia también. Así es. Esa es la tierra. Esta casa es prestada y debemos de dejar lo mejor de nosotros. Exacto. Así que vamos a hacer conciencia sobre el medio ambiente. Sí. Geraldino, cuéntenos, ¿en qué momento usted comienza a escribir? Yo comienzo a escribir creo que como en 1984 por ahí, 85 por ahí. Comienzo a escribir sobre la deforestación que nos arropaba. Después escribí sobre la cantidad de ríos y arroyos que tenía la República Dominicana por provincia, con sus dimensiones, sus tamaños. Luego volví a escribir sobre el problema de la deforestación en República Dominicana. Enfoqué temas como, por ejemplo, la niñez desvalida en República Dominicana. Y así fui escribiendo. Es que escribí un libro ya que no tenía que ver nada que ver con medio ambiente, que fue un libro sobre cuentos, que se llama Cuentos Cortos. Mi incursión a la literatura propiamente, que no es investigación sobre recursos naturales. Se llama Cuentos Cortos, que por ahí tiene que haber un ejemplar. Y luego sigo incursionando en el tema del medio ambiente, escribiendo lagunas, humedales y lagos de la República Dominicana. Me fui a Haití, a recorrer Haití, porque aquí todo el mundo hablaba de Haití, pero nadie iba, para decir sobre los niveles de deforestación que había en Haití. Yo decidí ir a recorrer Haití y lo recorrí e hice un libro que se llama Haití SOS Ambiental. Y ese libro, que fue premiado por la CIP, dice de forma dramática la situación que atravesaba ese país hace 20 años. Luego decidí incursionar en algo que la mayoría de los dominicanos desconocen. La mayoría de los dominicanos desconocen que nuestro país tiene más territorio marítimo que terrestre. Nosotros tenemos 48,000 kilómetros de tierra y 49,000 kilómetros de mar. Somos más grandes marítimamente. Entonces, yo decidí hacer un libro sobre las islas, islotes y cayos que están alrededor de nuestro territorio, que la gente lo desconoce. Desconoce la riqueza biológica que tenemos ahí. Y yo decidí escribir un libro sobre eso, que se llama Riquezas Dominicanas.
islas, islotes y cayos. Que de hecho, todos mis libros han sido editados aquí en Editora Nuevo Diario. Muy bueno, gracias por resaltarlo, ¿eh? Todos han sido hechos aquí. También hice una recopilación de todos los convenios internacionales sobre medio ambiente que ha hecho República Dominicana con las Naciones Unidas, que ese viene para una próxima segunda edición. Para una próxima segunda edición. Ahora, ¿qué diría que me trae ahora más que nada? Una novela. Mi incursión en la novela, en ese género literario. Es una novela que va a ser puesta en circulación a finales del mes de agosto y donde yo enfoco temas en torno a la diferente contradicción entre intereses políticos, económicos, sociales y los recursos naturales y los técnicos y científicos que tienen que ver con eso, las contradicciones que surgen y los hechos que surgen en esa novela, fruto de esas grandes contradicciones y del no cumplimiento de las leyes. Excelente. Bueno, el título lo dice todo. Informes fatales. Informes fatales. Ahí lo vemos enfrente. Señores, ese nuevo libro sale pronto y nosotros lo tenemos ya aquí. Sí. Vamos a leerlo. Miren, aquí tenemos las riquezas dominicanas, islas, cayos y cayotes. Aquí lo vemos. Islotes también. Aquí lo vemos y lo vamos a leer todos porque es importante conocer lo que tenemos como país y también las cosas, las amenazas. Y es interesante. Nosotros estuvimos haciendo un recorrido, como le comentaba detrás de cámara, por Samaná, que es la principal en producción acuícola en la República Dominicana. En el año 2023 fue la que se alzó como la de mayor producción. Y entonces vemos que tienen amenazas, la pesca en sí tiene una gran amenaza, el sargazo, porque todavía los pescadores. Usan la pesca de chinchorro. Exacto. Y la pesca de arrastre. Y la pesca de arrastre. Exacto. Es cierto. Usted está muy bien informado del tema. También una gran amenaza que es la licuadora. No sé si la licuadora. También, sí. No conocí el tema realmente. Pero es un problema no de ahora, de hace mucho que está ocurriendo en esa zona. Tanto la pesca de arrastre como la licuadora y los chinchorros han sido un grave problema en esa zona durante muchos años, lamentablemente. La pesca de arrastre y la licuadora lo que hace es que las crías y los huevos de los peces también se vayan junto con ellos. Entonces, eso hace que vaya mermando la pesca en la zona. Y después se preguntan que qué pasa, que no producen, que el gobierno no hace nada, pero ellos no colaboran. Pero hay leyes que protegen eso, pero no se cumplen. No se cumplen. Y es lamentable. Lamentablemente, esa es la realidad. Es lamentable. Y gracias por darnos un poco de luz en este tema. De verdad que hay que leer estos libros para entender las riquezas que tenemos, pero también las grandes amenazas y que debemos de hacer un llamado a que las personas seamos conscientes de lo que estamos haciendo. En este caso, los pescadores que utilizan esas herramientas fatales. Cuéntenos un poquito de los informes fatales. Ya usted nos dio una introducción, pero cuéntenos un poquito de la edición, de los temas que trata y este tipo de cosas. Mira, lamentablemente en nuestro país siempre se ha dicho que nosotros tenemos muchas leyes, pero muchas que no se cumplen. Y como no se cumplen, entonces caemos en problemas. Informe Fatal es una novela basada en investigaciones hechas por un científico extranjero sobre República Dominicana y recomendaciones hechas a los gobiernos de turno para corregir, por ejemplo, la extracción de materiales en ríos, en playas, en dunas, informes sobre situaciones de manejos incorrectos en el área de minería y de todo ese tipo. Pero esos informes, lamentablemente, a pesar de que los gobiernos habían tenido la oportunidad de hacer cumplir con las leyes y decretos para impedir que esos hechos ocurrieran, el gobierno no cumplía. Entonces, los intereses económicos privados, los intereses económicos oficiales y políticos se imponían sobre los informes científicos que se daban a conocer. Entonces, eso provocaba confrontaciones. Por eso dice informes fatales, porque eran informes basados en leyes y en decretos y en reglamentos y normas
que no se cumplían, hasta que al final se desencadenan hechos insospechables, lamentablemente. Es la trama de la novela que se va a poner en circulación. Hay que leerlo, señores, hay que leerlo. Yo espero que mucha gente lo vaya. Va a estar de venta, o ya prácticamente va a estar de venta en Centro Cuesta del Libro. Excelente, ya saben, en Centro Cuesta pueden encontrar Informes Fatales de Geraldino González. Hay que leerlo y ponernos al día con lo que está ocurriendo a nivel de medio ambiente y también lo que están haciendo las autoridades y demás sobre este importante tema. Geraldino, ha sido un placer compartir con usted, pero antes de despedirnos, tiene que dejarle un mensaje a los jóvenes que quieren incursionar en el periodismo. El único mensaje que yo le puedo dejar a los jóvenes que quieren incursionar en el periodismo es que usted nunca podrá ser un buen periodista si no lee mucho. ¿Y sabe por qué? Porque el que no lee no adquiere conocimiento. El conocimiento se adquiere leyendo. Y sobre todo, investigando. Y esa investigación es leyendo. Lamentablemente, la mayoría de nuestros periodistas y de nuestros profesionales tienen muy poco de cultura general. Y un periodista debe tener mucho de cultura general para poder hacer entrevistas, para poder escribir, para poder redactar, para poder hablar, para poder analizar. Debe tener sobre todo mucho conocimiento y mucha lectura. El buen periodista es el periodista que lee. Excelente, muchísimas gracias por su consejo, que lo vamos a acatar también. Y unas últimas palabras sobre, bueno, usted es el que tiene la mayor bibliografía en el país sobre temas de medio ambiente. Esto significa un gran ejemplo para todo aquel que hace periodismo de investigación y para todos los jóvenes. Así que unas palabritas. Mira, yo exhorto a los periodistas que incursionan en este tema que investiguen todas las cosas que no se están cumpliendo en ese ámbito. Ahora mismo nosotros tenemos unas leyes muy buenas, la ley 6400 y la 202-04 sobre áreas protegidas. Muchas de esas leyes se están violando. Por ejemplo, la contaminación sónica de sonido, del ruido. Dice la Organización Mundial de la Salud que cuando un sonido o ruido pasa de 60 decibeles, ya le hace daño a la salud de la persona. Y aquí, donde quiera te tocan una bocina, donde quiera te hacen un ruido, por nada. Entonces, aquí no hay control de eso, lamentablemente. Ahora mismo nosotros tenemos una ley de residuos sólidos que ha recaudado 7,000 millones de pesos de 2020 a 2024, pero tenemos 300 vertederos abiertos a nivel nacional. Entonces, ¿qué te indica eso? Que no se están cumpliendo con las leyes sobre la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Tenemos 2 barcazas, por ejemplo, de gasoil instaladas en un paisaje de área protegida como son los Negros de Azua. No debían estar ahí porque la ley lo prohíbe. Pero sin embargo, los periodistas, los medios, son los que tienen que hacer presión para que esas leyes no se violen. Muchas gracias, Geraldino, por acompañarnos y por darnos luz en este tema tan importante que nos atañe a todos, resolver y, bueno, pues así mismo presionar para que podamos llegar a un cambio real, verdadero y beneficioso para todos nosotros. Geraldino, ha sido un placer que usted nos acompañe esta mañana. Le deseamos muchos éxitos con su nuevo libro y que de verdad pueda ser luz para todo aquel que escribe de este tema y para todas las personas que les duele el medio ambiente en la República Dominicana. Bueno, déjame decirte que yo creo que cuento con la autorización de decir que quien va a presentar la novela es Percio Maldonado. Ay, excelente. Señores, Geraldino es de aquí de la casa, Percio Maldonado nuestro director, y qué bueno que estará siendo partícipe de este importante paso. Bueno, muchísimas gracias, María. Muy amable.